Amén. Quiero invitarle a que vaya a Colosenses capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versículos del 5 al 9. Así que si usted es tan amable, recuérdese que la semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Una vida resucitada. Y el tema para esta mañana es el versículo 5 al 9 del capítulo 3 de Colosenses. Recuérdese que estamos hablando acerca de las evidencias de una vida resucitada y cómo usted, cada vez cuando usted ha venido a Cristo, su vida debe de cambiar. Estuvimos hablando en las células acerca del cambio que debe de haber en nosotros cuando usted ha creído en Jesús. Bueno, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9, Pablo nos da instrucciones, nos da pasos a seguir, nos da una guía de cómo usted y yo podemos disfrutar de una vida resucitada. Una vida resucitada. El tema para esta mañana es: hagan morir el pecado en ustedes. Pablo nos insta a nosotros en el versículo 5, si usted lo tiene conmigo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego Pablo describe una lista de situaciones que usted y yo en algún momento nos hemos identificado con ellas. Él dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, noten la frase aquí, anduvisteis en otro tiempo, pero cuando vivíais en ellas. Versículo 8: pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es la luz que nos guía a través de este mundo en el cual vivimos, Señor. Ahora queremos pedirte que seas tú quien nos ayude a comprender el mensaje de esta mañana. Señor, si hay algo que necesitamos ponernos a cuentas contigo, permite que a través del mensaje de esta mañana podamos tener el valor suficiente para admitir nuestro error, para reconocer nuestro error, pedirte perdón y seguir adelante, Señor, entendiendo y sabiendo que tú tienes misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por este momento y gracias por este pasaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos hablando acerca de una vida resucitada. Y aquí Pablo nos dice: hagan morir el pecado en su vida. Miren, para Pablo, afirmar que cuando una vida ha resucitado en Cristo, eso implica que usted y yo debemos de hacer morir algo en nosotros. Para Pablo, el que usted haya resucitado con Él quiere decir que usted ya murió con Él. Para Pablo, el que usted haya resucitado con Jesús quiere decir que usted ya murió con Jesús. Es decir, que vivimos en este cuerpo, el que usted y yo tenemos, que está inclinado hacia hacer lo malo. Pero yo no debo dejar que mi cuerpo me domine a mí y me diga qué es lo que Él quiere hacer. Es más, solo quiero hacer una pausa aquí. Para las personas que nos visitan, todos los pasajes que voy a usar están en las notas que tienen en sus manos. El único pasaje que no está allí es Colosenses 3, del 5 al 9. Pero note lo que dice Romanos 6:6 ahí en sus notas, en sus hojas. Sabemos que nuestro antiguo ser, dice el apóstol Pablo, pecaminoso, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. Note esto: perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y déjeme decirle que usted y yo nos convertimos en esclavo de aquello que nos dice qué hacer, a la hora que se deba de hacer y cómo lo quiere hacer. Usted y yo nos convertimos en esclavo de aquello que nos domina. Pero el hacer morir el pecado en nuestras vidas se hace más real en el ámbito práctico. Es decir, que como creyentes, usted y yo que modelamos una vida resucitada, no podremos alcanzar la santidad ni la madurez en nuestra vida si usted no hace morir el pecado en usted. Usted no va a madurar si usted no hace morir el pecado en su vida. La Biblia dice que hemos muerto al pecado, pero recuérdese de esto: usted puede matar al pecado en su vida, pero el poder del pecado aún puede permanecer fuerte mientras usted y yo vivamos en esta carne. Mientras usted y yo vivamos en este mundo, el poder del pecado puede permanecer fuerte. Pero
Usted tiene que debilitarlo cada día. Y déjeme decirle algo, usted va a debilitar y usted va a hacer fuerte lo que usted alimente o lo que usted no dé o lo que usted deje de alimentar. Es decir, que si en su vida usted alimenta el pecado, eso es lo que va a estar fuerte en usted. Pero si usted alimenta su espíritu, usted va a debilitar el pecado. Es decir, que hemos muerto a la paga del pecado, pero el poder del pecado aún puede permanecer en nuestra vida. Esta es la razón, hermanos, por la que debemos hacer morir el pecado en nosotros y rendirnos constantemente al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8, versículos 12 al 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer, escuche bien esto, lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pablo dice: póngale un alto a eso que lo hace hacer lo malo. No, usted no deje incitarse por ella. Versículo 13: pues si viven obedeciéndola, claro, ¿no? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Se da cuenta del contraste? Usted alimenta una cosa, usted tiene como resultado eso. Usted alimenta otra y usted tiene como resultado algo diferente. O como alguien dijo, el pecado es un rey destronado que ya no reina ni tiene autoridad para condenar nuestra vida, pero que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos. Esos éramos usted y yo antes de conocer a Cristo. El pecado, hermanos, aún tiene fuerza para vencerlos a nosotros, pero para yo vencerlo a él, yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. O como Zacarías explica en Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es más, el apóstol Pablo en Efesios 6:17 nos dice que usted y yo debemos de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer el pecado en nuestra vida. Y primera de Juan 2:14 dice: porque son fuertes y la palabra de Dios vive en ustedes, en sus corazones, y han llegado a la batalla contra el enemigo. Usted y yo hemos llegado y hemos ganado la batalla en contra de nuestro enemigo. Así que el pecado, dice Pablo, tiene que ser muerto en mi vida por el poder del Espíritu que mora en mí. Y como somos muertos al pecado, y como hemos sido crucificados con Cristo, y como aprendíamos la semana pasada, hemos resucitado juntamente con Él, Pablo nos insta a vivir de acuerdo a esa vida resucitada, esa vida diferente, esa vida que cambia, esa vida que hace las cosas diferentes. Y nos da una guía de cómo hacerlo. Note en primer lugar ahí en sus bosquejos. En primer lugar, Pablo nos da una exhortación. La primera cosa que aparece allí es exhortación para hacer morir al pecado. El versículo 5 en su primera parte dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el verbo usado aquí para hacer morir significa matar o llevar a la muerte. Un hombre llamado Vine dijo que se usa la voz activa en el sentido de destruir el poder de o privar de poder a, y con referencia a nuestros malos deseos, esas cosas que nos hacen obrar de acuerdo a lo que usted quiere y no a lo que Dios decide. Mire, hermano, los cristianos debemos tomar la decisión radical de hacer morir el pecado, sometiendo la carne a nuestra nueva naturaleza, la naturaleza que el Espíritu Santo nos ha dado. El hacer morir el pecado no es una opción para la vida cristiana, sino una decisión. Note que Pablo dice: hagan morir. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que Dios hace por mí y hay otras cosas que Dios quiere que yo haga por mí mismo. Voy a repetir eso. Hay cosas que Dios hace por mí y hay otras cosas que Dios quiere que yo haga por mí mismo. Es decir, que Él no va a matar el pecado en mi vida. Soy yo quien lo tiene que hacer. Él dice en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal. Y eso de matar el pecado en mi vida, eso me corresponde a mí. Yo tengo que hacer morir esto todos los días. Y si quiere una advertencia o si quiere un consejo, no le tenga consideración al pecado, porque el pecado no le tiene consideración a usted. El puritano Richard Baxter escribió,
y dijo lo siguiente: trate al pecado como el pecado lo trataría a usted. No se compadezca de él, así como él no se compadece de usted. Trátele como debe de tratársele a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga morir a usted. Así que ser cristiano, hermanos, y vivir una vida resucitada es morir a uno mismo, morir a la ambición, morir al ego, morir al orgullo. Es postrarse en humilde sumisión al señorío de Cristo. Es obedecer y aceptar el llamado que Él nos hace. En Lucas 9:23 Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el llamado. Es en humildad el llamado que Dios nos hace a nosotros mismos. Matthew Henry decía que esto de matar al pecado, de hacer morir al pecado, es nuestro deber, mortificar a nuestros miembros que se inclinan a este mundo, mortificarlos, matarlos, quitarlos de allí. Como en muchas cosas que la Biblia enseña, déjenme aclarar esto, porque esta es una realidad, porque así como muchas de las cosas que la Biblia enseña, muchos hacen una mala interpretación de las palabras de Pablo aquí al decir: hagan morir el pecado en ustedes. Y ahorita voy a explicarlo, solo quiero comentar que así como también han interpretado malamente o de mala manera las palabras de Jesús en Mateo 5:29 al 30, cuando Él dijo: por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30: si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, note que este pasaje de Mateo 5, Jesús vuelve a hacer referencia de él en Mateo 18, del 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco que teniendo 2 manos y 2 pies que ser echado al fuego eterno. Versículo 9: y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo los 2 ojos y ser echado al infierno. Ahora, ¿cómo interpretaría usted ese pasaje? Bueno, el error que muchos han cometido es tomar este pasaje literal. Incluso personas han llegado a lastimarse tomando este pasaje literal. Déjeme hacer una pregunta. ¿Se imagina que tuviera usted que cortarnos una mano cada vez que una mano nos haga pecar? Nos faltarían manos para cortarnos, hermanos, y Dios solo nos dio 2. ¿Se imagina que Dios pidiera de nosotros cortarnos un pie cada vez que un pie nos haga pecar? Nos faltarían pies, o que nos sacáramos un ojo cada vez que hiciéramos pecar. Bueno, escuche bien esto. Según el doctor MacArthur, de acuerdo con la tradición, Orígenes, y este nombre tal vez no está ahí, si usted lo quiere anotar en algún lado, esto es interesante. Orígenes, quien fuera uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, se castró por su propia voluntad, basado en una mala interpretación de Mateo 19:12, que dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, dijo Cristo, que lo reciba. Imagínese una mala interpretación de lo que este pasaje significa. Durante la Edad Media, y si usted quiere buscar esto en el Google, lo puede hacer. Durante la Edad Media era usual ver en las ciudades europeas un grupo de personas conocidos como los flagelantes. ¿Quiénes eran estos? Aún existen en nuestros días. En las procesiones, especialmente para Semana Santa, esa gente que va dándose de golpes atrás con clavos, con látigos, con cadenas, con lo que sea. Estos hombres desfilaban durante la Edad Media en Europa por las calles haciendo procesiones tal y como lo hacen en nuestros días, azotándose por los castigos de sus pecados. Ellos creían
que al momento de castigarse ellos, Dios iba a perdonar sus vidas. Mientras más sangre saliera de sus cuerpos, más perdón ellos iban a alcanzar. Ahora, esto no es lo que Pablo está diciendo aquí, pero lo que sí está afirmando Pablo, y aquí está la buena interpretación de esto, es que si compartimos la muerte y la resurrección con Cristo, ahora que nuestra vida está escondida en Dios, es necesario, dice Pablo, que destruyamos el pecado en nuestras vidas, cortando los lazos de aquellas cosas que usted y yo sabemos que nos amarran a eso que nos hace pecar, que nos atan a esos malos hábitos que nos hacen pecar. Y al mencionar Pablo aquí lo terrenal, se refiere a las cosas pecaminosas, a las cosas que nos acechan a nosotros. Pablo utiliza una figura literaria conocida como metonimia, que significa, o que esa figura consiste en designar una cosa con el nombre de otra para guardar una relación de causa y efecto. Pablo aquí estaba simplemente diciendo: ustedes deben matar las partes o los miembros que los atan a esa clase de circunstancias. Se refiere a los pecados relacionados con esos miembros. Lo que usted ve, lo que usted hace con sus manos, a dónde usted lo dirige en sus pies, a dónde lo llevan. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros muertas para ellas. Es gratificar, dice Pablo. Si usted se dedica a gratificar cualquier apetito y le da alimento, usted ese apetito va a crecer hasta el punto en el que usted no va a poder controlarlo después. Pablo dice en primer lugar: hagan morir lo terrenal en ustedes. Ahora note en segundo lugar, Pablo pasa a darnos una descripción de pecados personales. Pablo habla de pecados personales. En el versículo 5, en su segunda parte, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y note la descripción, note la lista que Pablo hace ahí. Y le pido que se quede en la lista conmigo porque los vamos a ver. Pablo dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Versículo 5, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que Pablo hace una lista de pecados personales relacionados con los miembros de nuestro cuerpo. Ahora, hay que subrayar que él los presenta en una progresión que va desde el acto de maldad hasta el motivo que lo hace pecar. Note que la progresión es desde el acto de maldad hasta el motivo que lo hace pecar. Mire, déjeme explicárselo más o menos así. La fornicación es el acto que se origina en la impureza. La impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los males. La primera cosa que aparece ahí en su lista, si usted tiene sus notas, es fornicación. ¿Ya lo encontró? No, la palabra griega ahí es porneia y se refiere a todo pecado sexual. Todo pecado sexual. La palabra pornografía viene de esa palabra. Y en el Nuevo Testamento su significado abarca cualquier forma de sexo ilícito. Déjeme nombrarlo: fuera del matrimonio, antes del matrimonio, con animales y con personas del mismo sexo. La Biblia es clara al hablar de esto, hermanos. Y la Biblia establece un contraste muy fuerte en lo que se practicaba en el mundo antiguo. Todas esas formas de perversión que les acabo de mencionar se practicaban en el mundo antiguo y iban en contra de lo que Dios había establecido sexualmente hablando. Mire, Dios determinó que las relaciones sexuales eran entre un hombre y una mujer dentro de los límites del matrimonio. Mire, era tan grave este error que los miembros del Concilio de Jerusalén instaban a los cristianos, escuche bien esto, a los cristianos a alejarse de esta clase de perversidad. En Hechos capítulo 15 versículo 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí está nuestra palabra: de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre.
Pablo estaba asombrado de la fornicación que había surgido en la iglesia de los Corintios. ¿Se recuerda? En 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye entre vosotros de tal fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, tanto que alguno, dice, está teniendo intimidad con la mujer de su papá. Pablo estaba asombrado de cómo los cristianos estaban permitiendo que esto fuera parte de su vida diaria. Él estaba asombrado del hombre que estaba teniendo esta relación ilícita, pero él estaba asombrado de cómo los hermanos, ninguno le había dicho nada. Este es un problema que se debe de tratar como es. Mire, la fornicación es del único pecado, o los pecados sexuales son del único pecado que se nos manda a huir de él y no hacerle frente. La Biblia dice que si usted y yo le hacemos frente al diablo, el diablo va a huir de nosotros. Pero note lo que 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El único pecado del cual se nos manda a huir de él. La fornicación, hermanos, encabeza la lista en Gálatas 5:19 de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es algo que no debe de existir en nosotros como hijos de Dios. En Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre como conviene a santos. Es algo de lo que usted y yo debemos de hacer morir. Ahora note en segundo lugar, Pablo menciona impureza. Y este es un término más general que inmoralidad. Este abarca más allá del acto para señalar los malos pensamientos y las intenciones de la mente. Jesús dice en Mateo 5:28: pero yo les digo que si usted vio, dice, una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Eso es impureza. Y luego Jesús explica el mal. Luego Jesús explica, o pasa a explicar el mal. Capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón, de dentro de usted, dentro del corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Hermanos, la conducta pecaminosa, dice Jesús, se origina en los malos pensamientos. Esto significa que la batalla contra el pecado, y especialmente contra el pecado de conductas pecaminosas, ¿sabe dónde comienza? En su mente. Pablo dice: hagan morir esto en ustedes. Pablo dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, subraya esta última parte: en esto pensad. ¿Cómo yo voy a hacer morir esos pecados en mi mente? Pensando en todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo amable. Ahora, note en tercer lugar, Pablo menciona pasiones y malos deseos. Y la diferencia entre estas dos palabras es bien sutil. La primera palabra, que es pasiones, se refiere a la pasión sexual deliberada en el cuerpo. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Pero la segunda palabra, que es malos deseos, se refiere a la lujuria sexual que se origina en la mente. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado. Y miren, Santiago está haciendo esta referencia aquí porque muchas personas dicen: es que Dios me pone tentaciones que yo no puedo pasar. Dios me pone pruebas que yo no puedo superar. Hermanos, Dios no tienta a nadie, que quede claro esa línea. Ahora note lo que Santiago dice. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, subraya esta palabra, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia
después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice que la tentación viene por nuestros propios deseos, que eso literalmente significa la palabra concupiscencia. Concupiscencia significa mis propios deseos. Tal vez la diferencia más marcada entre estas dos palabras es que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos se concentran en la mente, siempre enfocados en el mismo problema. Primera Tesalonicenses 4:4-5 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, otra vez la palabra, como los gentiles que no conocen a Dios. Y por último, la última encabezado en la lista de Pablo es avaricia o codicia, que las dos palabras significan lo mismo. Literalmente significan un deseo desmedido de tener más. Avaricia es tener y querer más. Codicia es no tener y querer más. ¿Se da cuenta? Es la misma similitud. Ahora note esto, porque es el insaciable deseo de tener más, incluso de tener lo que no le pertenece, aquello que no es suyo, aquello que no le pertenece. ¿Se recuerda que el último mandamiento habla de esto? Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Hermanos, la avaricia es poner sus deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios. Es como consecuencia de esto, dice Pablo, que cuando usted cae en la avaricia en su vida, usted cae en idolatría. Ya encontró la palabra ahí en la Biblia, versículo 5. Malos pensamientos, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es la raíz de todos los males. Alguien dijo que este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por el dinero, lo lleva usted a robar. Si se trata por el deseo del prestigio, lo lleva usted a ambicionar. Si se trata del deseo de poder, lo conduce a usted a la tiranía, a pasar por encima de los demás. Si se trata del deseo de una persona, lo conduce a usted al pecado sexual. Así que siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones está el deseo egoísta de pasar por encima de la voluntad de Dios. Cada vez que pecamos, pasamos por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el antídoto para la avaricia? Bueno, es simple. El antídoto para la avaricia es el contentamiento. Y una persona que está contenta con lo que tiene no va a tener deseo de abusar, ni mucho menos de codiciar, ni mucho menos de avariciar cualquier otra cosa. El apóstol Pablo en capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Ahora note aquí, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué quiere decir eso? Que el contentamiento no viene por arte de magia. Usted lo aprende, usted lo enseña. Pablo dice: cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios. Y confiar en Dios es la base del conocimiento que usted y yo tenemos de Él. Es la base de sus propósitos en nuestro pueblo, así como lo revelan las Escrituras. Nota en tercer lugar, les dije que había una exhortación, una descripción de pecados personales. Pero en tercer lugar, Pablo nos da razones para hacer morir el pecado. Razones para hacer morir al pecado. Y nos da dos principalmente. Versículo 6. La primera razón es porque dice que la ira viene de Dios cuando usted y yo cometemos eso. Y la segunda razón está en el versículo 7. Dice: porque estas cosas son cosas del pasado. Anduvisteis. Mire, ya Pablo nos dio la primera descripción de pecados, y antes de presentarnos la segunda,
Él pasa a ofrecernos razones por las cuales usted y yo debemos de hacer morir. El primero, está ahí en sus notas: el pecado acarrea el juicio de Dios. El pecado acarrea el juicio de Dios. ¿Sabe por qué usted debe de hacer morir el pecado en su vida? Porque el pecado acarrea el juicio de Dios. Según Arthur Pink, decía que la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda impiedad. Es el desagrado y la indignación contra el mal, producto de la justicia divina. La ira de Dios es su constante e invariable reacción frente al pecado. Los que no son creyentes desde ya van a experimentar la ira de Dios cuando se encuentren con Él. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo dice: desde ya esta gente va a enfrentar la ira de Dios. Romanos capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor de la inmortalidad que Dios ofrece. Versículo 8: pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. ¿Sabe quiénes son estos? Los que viven de acuerdo a sus pecados, los que se niegan a obedecer la verdad, el cambio. Ellos viven entregados en maldad. El pecar, hermanos, acarrea la ira de Dios, no la bendición. Mire, a veces hay gente que dice: pero es que yo no puedo creer en un Dios tan malo que castigue a un pecador. No, fíjese, usted tiene hijos. Cuando sus hijos hacen algo malo, ¿usted los premia o los castiga? ¿Cómo espera que Dios sea algo diferente? ¿Cómo espera que Dios haga algo diferente? Imagínese que un juez perdone a un asesino que se ha comprobado que él fue el asesino. ¿Qué usted diría de ese juez? Que es un juez inepto, que es un juez que no hizo su trabajo, que es un juez permisivo. ¿Cómo piensa que Dios va a dejar pasar nuestras maldades cuando Él constantemente nos advierte: aléjense de ellas, aléjense de ellas? Mire, por mucho que el pecado le ofrezca la felicidad, usted nunca va a ser feliz viviendo en pecado. O usted va a ser feliz por un rato y después usted va a sentir ese profundo vacío y soledad en nuestro corazón. Así que como cristianos, lo que hemos experimentado, los que hemos experimentado la muerte y la resurrección de Jesús, no deberíamos de participar de esta clase de situaciones, sino que debemos vivir como corresponde a los que hemos resucitado con Él. Y como cristianos fuimos librados de la ira de Dios, pero estamos sometidos a su disciplina. Es decir, que el cristiano no va a enfrentar la ira de Dios, pero el cristiano sí va a enfrentar la disciplina de Dios. Hebreos 12, 5 al 6 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Usted no enfrenta la ira de Dios, pero usted enfrenta la disciplina. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Note la segunda razón. La segunda razón de por qué usted y yo debemos de hacer morir el pecado en nuestra vida es porque el pecado es parte del pasado del creyente. Dios, hermanos, ya nos perdonó. Él borró nuestros pecados, los quitó de nosotros, nos hizo libres. Déjeme hacer una pregunta: ¿por qué entonces usted se afana tanto en traerlos a la luz? ¿Sabe cómo es? Es como cuando una esposa le recuerda al esposo lo malo que él es, lo que le hizo allá en 1980, lo que le hizo allá en el 90, por el 2000, y la señora todavía se lo trae a recordar. Es como cuando un esposo le pasa recordando a su esposa lo malo que ella se ha portado, lo ingrata que ella ha sido con él. ¿Por qué traemos a luz nuestros pecados? Mira lo que dice Miqueas 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, dijo el profeta,
aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Están allí, no los traiga, ¿oyó? Déjelos allá adentro, déjelos que se queden allí. Le dije que el pecado es parte del pasado del que ya ha resucitado. Y ahora quiero que usted haga conmigo un ejercicio en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Está ahí en sus notas. Pero quiero que subraye conmigo las partes que están o los verbos que están en pasado. Y él, dice Pablo, os dio vida cuando estabais. Subraye eso, está en pasado. Muertos en vuestros delitos, en pecados. Es decir, que ahora ya no están muertos. Ahora están vivos. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En pasado. Pasado. Déjalo ahí. Está en el océano, déjalo ahí. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos en pasado por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alguien dijo, ¿qué tienes que ver tú con tu pecado? Mire, es como que si usted ya se quemó, ¿por qué sigue jugando con el fuego? Pues, o sea, usted sabe que eso ya le hace daño, ¿para qué sigue jugando con él? Si usted, dice este escritor, ya estuvo entre las garras del león, ¿por qué usted quiere ir y meterse otra vez donde está el león? No es posible, decía este autor, ¿cómo es que alguien que se ha enriquecido quiera volver a ser pobre otra vez? ¿Cómo puede una nueva criatura actuar como si fuera una vieja? Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, subraye esto, ¿cómo viviremos aún en él? No, haga morir el pecado en su vida. Si su vida ya resucitó con Cristo, haga morir el pecado en su vida. Ahora, por último, quiero darles la segunda descripción que Pablo hace, pero ahora Pablo hace una descripción de pecados relacionales. La primera fueron pecados personales. Ahora Pablo habla de los pecados relacionales. En el versículo 8 dice, pero ahora dejad también entre vosotros o vosotros todas estas cosas. Y note la lista que Pablo hace porque la vamos a ver. Quédese conmigo en el versículo 8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. En esta lista de pecados corresponden al índole social, al índole relacional, es decir, pecados que atentan contra otras personas. Ahora aquí Pablo utiliza un orden inverso. Se recuerda que el primer orden fue diferente a este. Aquí él comienza por los motivos y luego termina con los actos. En el otro comenzó con los actos y terminó con el motivo. Pero él dice, dejad, versículo 8, pero ahora, hermanos, dejad también entre vosotros. Y esta palabra se utiliza para referirse a la acción de quitarse algo en sí, literalmente la ropa sucia. El doctor MacArthur explica y dice, de la misma manera que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día, los creyentes debemos abandonar los harapos sucios y andrajosos de nuestra vida vieja. Quítense, dejen de ustedes estas cosas. ¿Y cuál es la primera cosa que aparece en la lista? Ira. Anótelo. Ira. Y la ira es una amargura profunda e intensa, cargada de resentimiento. Es la actitud arraigada en el corazón de una persona airada. Mire, la ira no se produce como reacción de una provocación, no, sino que la ira revela la actitud de una persona. Mire, cuando usted reacciona con ira, no es que algo lo provocó, no, es que eso ya está dentro de usted, simplemente que usted lo sacó. ¿Sí se da cuenta de eso? Cuando usted reacciona con ira, no es que alguien lo provocó, no, es que estaba dentro de usted. Y alguien simplemente tocó el botón exacto y usted reaccionó
como lo que tiene dentro de usted. Usted simplemente déle oportunidad a la ira y la ira va a salir de su propia vida. Mire Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, que la ira es algo que puedo y debo retener en mi vida. Pero ve el versículo 20: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que reacciona con ira? No reaccione para bendecir a otros. No reacciona para saludar a otros. Reacciona para hacer daño. Versículo 20 dice: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Ahora note en segundo lugar, la segunda palabra que aparece en esa lista es el enojo. Y esto denota un arranque de ira. Los griegos comparaban el enojo con una paja encendida en el fuego. ¿Qué pasa cuando usted quema un pedacito de paja en el fuego? Se quema rápidamente. Así es el enojo en la vida de muchos. Hay mucha llama y después no queda nada. Esa es la comparación que los griegos hacían. En Efesios 4:31 se nos manda a nosotros otra vez en forma de una orden: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Usted no tiene que vivir así. ¿Sabe por qué? Porque usted es cristiano. Usted no puede reaccionar así. ¿Sabe por qué? Porque usted ha resucitado con Cristo. Hay gente que dice: es que yo soy de mecha corta, y se siente orgulloso de eso. Se siente orgulloso de eso. No, usted no es de mecha corta, usted es cristiano. Usted ha resucitado con Cristo. Póngase a pensar: un cohete que tiene la mecha corta no sirve para nada. Es un cohete fallido. ¿Usted recuerda cuando íbamos a quemar cohetes ahí en nuestros países? Si tenía una mechita corta, que usted no lo usaba porque se iba a quemar. Cuidado que usted diga que es de mecha corta, porque usted es un cohete fallido. Usted es cristiano, ¿sabe? Otra gente dice: es que yo me caliento fácilmente. Fuera carro viejo, pues. Usted no se calienta fácilmente, usted es cristiano. Usted ha resucitado con Cristo. Y por último, alguien me dijo en una ocasión: es que yo tengo un botón bien sensible, me dice. Fuera control de televisión que no sirve, ¿verdad? Usted ha visto esos controles en la televisión que usted no le está dando volumen, pero el control le está dando volumen y la televisión está subiendo. Ya no sirve. No, usted no es control, hermano, usted es. La ira y el enojo están íntimamente relacionados. Son tal para cual. Y mucha gente vive con ese resentimiento arraigado en lo más profundo de su ser, que lo único que está haciendo con eso, con presumir que usted es de mecha corta, con presumir que usted está alimentando algo que está dentro de usted y que más tarde que temprano va a salir de usted. De ahí es donde vienen los abusos. De ahí es donde vienen los golpes. De ahí es donde vienen los agarrones, empujones entre parejas. Simplemente alimentaron lo que hay dentro de ellos y luego lo sacan a la superficie. Todo esto se aviva por el fuego de la ira en nuestra vida. Note en tercer lugar, la malicia. Dice que la malicia es el término general para designar a los males mortales. Un escritor llamado J.B. Lightfoot define la malicia como el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Es probable que en ese contexto se refiera acusado a las malas conversaciones, es decir, las palabras obscenas que salen de su boca. Note la siguiente: blasfemia. Y cuando se refiere a blasfemia refiriéndose a otras personas, tiene que ver con la calumnia, el hablar mal de otra persona, una acusación falsa. Una acusación falsa hecha maliciosamente para acusar y dañar a otra persona. Todas las personas deben ser tratadas con dignidad porque fueron creadas a la imagen de Dios.
Mateo 5:22 dice: pero yo los digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio o tonto a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o bruto a su hermano se va a ser culpable de juicio. Mire, cuando el que posee una vida resucitada habla, su conversación debe de ser no contaminada, no con insultos, no con comentarios menospreciando a otros. Usted no puede menospreciar a nadie, especialmente en este lugar donde venimos personas de todos lugares. Nadie puede menospreciar a nadie. El que ha resucitado con Cristo aprende a hablar como es debido. Santiago 3:10 dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Ahora, noten desconsuelo de Santiago. Hermanos, esto no debe ser así. No puede ser así. Note la siguiente. La siguiente en la lista son palabras deshonestas. Palabras deshonestas. Y esta es una expresión que se refiere para palabras repulsivas. Es más, la Nueva Traducción Viviente dice lenguaje sucio, el albur, las cosas en doble sentido. Si usted ha resucitado con Cristo, usted no puede hablar así. Si usted ha resucitado con Cristo, usted no puede hablar así. La traducción del lenguaje actual dice: ni se insulten, ni insulten a sus semejantes. La palabra de Dios para todos dice: y malas palabras. Palabras con el propósito de herir y hacer daño. Alguien que ha resucitado con Cristo, su lenguaje también debe de cambiar. Mire, yo no quiero señalar a nadie, pero si usted es de las personas que todavía lucha con su lenguaje, usted tiene que orar para decirle a Dios que le ayude a cambiar su manera de hablar. Yo recuerdo que en mi país, cuando comencé a ser cristiano, esta fue una de las cosas con las que yo luché constantemente. Creo que no había día que yo llegara a la iglesia y doblara mis rodillas y le dijera a Dios en oración: Dios, yo no quiero hablar así y no sé por qué hablo así. Dios es quien hace la obra. Dios es quien hace la obra. Yo no sé por qué los hispanos, y digo los hispanos, incluyéndonos a todos, tenemos la falsa idea de decir que los niños con malas palabras aprenden a hablar. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Mi país era típico decir: déjalo que el niño diga malas palabras, déjalo. Así es como él va a aprender a hablar. Y cuando el niño decía malas palabras, ¿qué hacía toda la familia? Se reía, ¿verdad? Y le celebraban. Qué bonito, dijo su primera mala palabra. Yo pensaba dentro de mí: espero que se ría cuando se lo diga a ella o cuando se lo diga a él. Lucas 6:45, hermanos, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Y luego afirma de qué está hablando Jesús: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, no se preocupe, que Dios se las lleva contadas. No se preocupe, que Dios se las lleva contadas, una por una. Y usted, dice Mateo 12:36, usted va a dar cuentas un día de todas las que le saquen lista. Y por último, no se mientan los unos a los otros. No se mientan los unos a los otros. Esto es un problema serio. Los seres humanos somos mentirosos por naturaleza. Y no voy a preguntar cuántos son mentirosos aquí, porque estoy seguro que nadie va a levantar la mano. Y el problema es que yo voy a empezar a señalar quiénes sí son mentirosos. Pero todos luchamos con el error de la mentira. Y el problema es que lo traemos en nuestro sistema. A los niños nadie les enseña a mentir, pero ellos aprenden naturalmente. Satanás, mire, ¿se imagina que usted y yo hiciéramos un estudio de todas las mentiras que hay en la Biblia? Es decir, cada vez que una persona mintió, déjenme darle una lista pequeñita. Satanás mintió a Adán y Eva con respecto al resultado que ellos iban a tener de comer el fruto. Caín mintió a Dios sobre su hermano cuando él le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Él dijo: yo no sé, después de que lo había matado. Abraham mintió sobre que Sara era su hermana y no era su esposa, aunque literalmente era su prima, su media hermana, pero era una mentira a medias. Sigue mintiendo.
Sara mintió cuando se rió por la noticia de su hijo y el ángel le dijo: tú te reíste porque no creíste. Ella dijo: no, yo no hice eso. Mintió. Isaac mintió sobre que Rebeca era su esposa, la misma que Abraham, diciendo: es mi hermana, en lugar de que era mi esposa. Rebeca e Isaac mintieron a Jacob para tomar la primogenitura de su hermano. Note que ahí tiene usted tantas mentiras y no hemos salido ni siquiera de los primeros capítulos de Génesis. ¿Sabe por qué? El ser humano tiene un problema con la mentira y Pablo dice: hagan morir en ustedes. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Bueno, Pablo dice: hagan morir en ustedes. Es una actitud personal, es una actitud constante y es una actitud diaria. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues habéis sido llamados no a inmundicia, sino a santificación. Hagan morir en ustedes. Esas son las evidencias de una vida resucitada en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar un mensaje como este, Señor. Queremos pedirte que seas tú quien lo bendiga y que nos ayude en este momento a examinar nuestra propia vida. Y si hay algo, hay algún lazo, algo que me ata aún a seguir viviendo como antes vivía, este es el momento para que yo lo entregue a ti, Señor. Este es el momento para que yo haga la diferencia en mi vida. Señor, gracias porque mensajes como estos nos recuerdan que hay una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha que necesitamos combatir. Hay una batalla que tenemos que pelear. Mensajes como estos nos animan a examinar nuestra propia vida y a tomar decisiones diferentes. Mensajes como estos nos dicen: es hora de cambiar, porque hay esperanza para poder cambiar. Hay esperanza para poder cambiar. Mi vida tiene que estar resucitada con Cristo. Hermano, yo le animo a usted a que usted examine su propio corazón. Y si usted sabe que hay algo que necesita entregar a Dios en oración, doble sus rodillas ahí donde está, venga al altar, pero dígale: Dios, este tiempo es para ti. Y quiero pedirte que seas tú quien tome control de mi vida. Que esas cosas que me atan aún a lo que yo no quiero hacer están allí, pero necesito cambiar. Necesito cambiar. Necesito romper esos lazos que están atando mi vida a lo que no te agrada. Esa debe de ser nuestra oración. Esa debe de ser nuestra oración. Señor, bendice a tu pueblo. Y Señor, yo sé que hay personas aquí que ahorita están de rodillas, aquí al frente, allá atrás, poniéndose a cuentas contigo, Dios. Y eso demuestra que hemos entendido para qué tú nos trajiste aquí. Eso demuestra que hemos aprendido realmente qué es lo que significa vivir y tener una vida resucitada en Cristo Jesús. Señor, permite que esta palabra se quede en nosotros hoy, mañana, y que toda esta semana meditemos en esto que tú nos has dicho: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo terrenal. Esa debe de ser nuestra oración, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
corazón.